sen deve petimba se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo quiero nacer talla como aveima. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Todo mal. Buen día, Yami. Buen día. No sé por qué todavía no estamos saliendo. Buen día, Chano. Buen día, ¿cómo estamos? Estamos en un capítulo más de Baixapa. Hoy nos vamos a la ciudad de San José. Hoy vuelve el episodio de Los Magníficos. ¿Por qué? De aparte que Santi arma su dron. Baixapa. ¿Qué tal, doña? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estamos? Todo bien, tranquilo. ¿Cómo va? Está. Gracias. Gracias. Acu. A ver si den cuenta que está caliente de todo. ¡Ah! Muy rico. Comemos, ¿le esperamos ya a mí? No. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino.
2024, mira. Perfecto está. Estamos con mi 10 años con mi no. Me da sueño ya, a mí me da sueño. ¿Qué tal, gente? En Baixapa. Llegamos a la ciudad de San José de los Arroyos. Mira las princesas que nos están recibiendo. Miren, por favor, esas princesitas. Y hacia allá están las reinas. Allá están las reinas. Y allá están las princesas. Y acá está Bicho, el Bicho. Bueno, queremos saludarle a las personas que siempre nos ayudan a producir la ciudad, porque nosotros solo es imposible producir una ciudad. Compañero, ¿cómo andamos? Bienvenido a la ciudad de San José de los Arroyos, a la ciudad de la hospitalidad y de la jovialidad, y con gusto te estamos recibiendo aquí. Gracias, gracias. ¿Sí te presentás ahí para la gente? Yo soy el licenciado José María Rolón, soy el director de cultura de la municipalidad local. Yo soy profesor catedrático y de danza, superior de danza. Espectacular, ya tuvimos danza, vamos a ir mostrándole. Tenemos 2 grupos de danza. 2 grupos de danza, el elenco municipal, el conservatorio de danza Pacholí, que se fusionaron para hacer la coreografía, y la escuela San José de los Arroyos, recientemente fundado, que también la municipalidad apoya de alguna manera para que ellos puedan también tener su local. Y como que tenemos muchos talentos, muchos artistas, entonces nos abocamos a eso y darle el espacio y la oportunidad para poder hacer desarrollar sus talentos. Espectacular. Bicho, bienvenido a San ¿Cómo José. andamos, che? Un Cristian gusto. Giacobi, secretario general de la municipalidad. Un placer tenerte acá, Bicho, a toda tu gente. Gracias, Cristian, por recibirnos. Como dijo un compueblano, con la esperanza de que lleves una imagen hermosa de San José de los Arroyos. Entonces, le damos la bienvenida a usted y a todo su equipo. Estábamos hablando ya nosotros y me decía, vos tenés muchos parientes acá. Hay muchos Serafini Sí, en la ciudad de San José, que es de parte de mi papá. así mismo, sí. Incluso una colonia, una compañía donde lleva el nombre de Colonia Serafini. Es que abuelo era No, es casi terrible, sanjosiano. no se quedaba, abuelo, o sea, ese es el problema. Casi sanjosiano, Bicho. Un gusto. Bienvenido, Bicho. Gracias, gracias. Baixapa. Vaya, don Fidelino me dijeron. Sí, así mismo. ¿Lo ves? Fidelino Sánchez, un soldado Un soldado de la ciudad. de la ciudad, así mismo de la comunidad. Y bueno, un gusto enorme de tenerlos por acá. Yo siempre soy seguidor de su programa Gracias, gracias. y espero que puedan llevar algo bueno de San José de los Arroyos y se pueda conocer un poquito más nuestra comunidad. Por sobre todo para que la gente conozca, hay mucha gente que pasa de largo o pasa rápido, que se quede, que conozca, que Exactamente. visite. Y que disfrute un poco un lugar como esto, por decir. ¿no? Y te comento que yo nací en la colonia Serafini. Ah, vos naciste en la colonia. Sí, yo soy de la colonia, Colonia Serafini luego. Sí, así lo se llama. Así. Así mismo. Y yo llegué a conocerle a un amigo, su nombre no me acuerdo más, pero ya fallecido, que lleva su nombre de la colonia Serafín. Mira, Es que sí que es tu pariente cercano, entonces un cooperativista. Mira, po. Y seguro, no sé si se recordarán de mi abuelo Arturo, ¿verdad? Arturo Rivero Serafini. Ya. Pero sí, ellos estaban por Santa Elena, evidentemente en toda La zona de influencia. toda la zona de influencia, ¿verdad? Encontré Sí. parientes en Caballero también, También, seguro, seguro. Bueno, por bienvenido. todos lados. Los Serafini son jodidos. Yo no dije nada. Bueno, si hay alguien más que se quiera presentar, por favor, adelante, adelante. Bienvenido, Gracias por muy contento recibirnos. No, por favor, al contrario, San José de los Arroyos es siempre una ciudad, como dijo el director de Cultura, que alberga a todos los que vienen y quieren disfrutar. Mira, te va a pasar eso de la gente de producción que vienen ahora a San José de los Arroyos y van a querer quedarse ya mucho tiempo por acá. Le invitamos a toda la gente para que se acerque, ¿verdad? Yo soy Edgar Benítez, concejal municipal. Encantado, Espero que disfruten de la estadía en San José y sobre todo también que le vaya bien y que este ambiente de cordialidad que tiene la gente. Vas a encontrar eso en la calle, cuando te vayan los comercios, a compartir en lugares que vamos a ir visitar. Entonces es una ciudad que sigue creciendo
no solo en riqueza natural, sino también por su gente. Y bienvenido de vuelta y que disfrute de la ciudad. Gracias, Edgar. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Por ya Seina. Yo soy Carlos Velázquez, concejal municipal. Realmente contentos de recibirles aquí en nuestra querida ciudad de San José de los Arroyos. Esperemos que disfruten su estadía hoy en nuestra querida ciudad de San José. Y así como dijo el compañero Edgar, yo creo que la hospitalidad de los sanjosianos hoy van a conocer y se van a alegrar y van a pasar bastante bien con nosotros. Se caracteriza por eso entonces, por la hospitalidad. Por la hospitalidad de los sanjosianos. Espectacular. Bueno, arrancamos. Tenemos mucho por mostrarles. Este es el momento relax del programa. Grabamos, después le damos un stop, paramos un ratito, tomamos tereré en la plaza de la ciudad. Se playea un rato Yami y seguimos. Afortunados serían otras, pero acá me tienen. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. ¡Qué boludo! ¿Cómo andamos, niñas? ¿Bien? ¿Vamos a bailar? ¿Sí? Profe, queremos salir ¿qué tal? Una foto primero contigo. Sí, claro. Bueno, queremos hablar contigo, profe. Sí, comentarnos claro un poco sí. tu nombre. Bueno, mi nombre soy la profesora licenciada Fanny Barrios. Soy la coordinadora académica de esta escuela. Estamos ya desde el 2016 y con la ayuda del intendente estamos teniendo nuestro local y tenemos 46 alumnas que ya están de vacaciones nomás, por eso lo que no están todas, pero tenemos 46 alumnas en total con varias áreas de danza que llevamos a cabo ahí. Y hoy nosotros le estamos molestando en sus vacaciones para bailar un ratito. No están enojadas ni molestas, ¿verdad? ¿No? ¿Quieren bailar? Sí, quieren bailar, a ellas les gusta bailar. Como les dije, tenemos varios ritmos y vienen de muchos lugares de la ciudad de San José, de varias compañías que cuenta la ciudad. Perfecto, vamos a hacer una foto y después empezamos a bailar, ¿sí? De los arroyos, mientras viva con amor te cantaré, una humilde y tan feliz donde inocente reposaba entre fragancias de azar. Te contemplo sosegada en la distancia, arrullado por la tarde que se va y por sones quejumbrosos de los ejes de carretas que regresan al hogar. Cuánto añoro aquel licuar del sombrío Cajagüí, cuyas aguas cristalinas me brindaban su dulzor, y el melódico cantar del galán coro siré, festejando tu alborada, pueblo mío, San José. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís,
soy campesino, soy mi país, soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Bueno, llegamos a la casa y al comercio, la profe Carolina Vidal. Así es. Vení, profe, por favor, para saludarle a la gente, conocerte un poco. Y me dijeron que vos haces muñecos. Sí, así es. Y varios de los muñecos representan a personajes de la comunidad de San José. Así mismo, ese es pedido del profesor José María, porque yo hago el muñeco que me pidan. Y explicarnos un poco estos muñecos a quienes representan. Y son personajes de San José, son las bailarinas, los bailarines también. Este es un campesino, es el indígena mandí, el indio mandí, después una chipera y nuestros emblemáticos Monseñor Arturo Vázquez y la hermana Basilisa Muñoz. Mirá un poco. ¿Y estos están a la venta o vos haces? Yo hago por pedido. Ah, por pedido. Por pedido. Por eso yo, cuando José me habló, yo le dije, no tengo nada. Y me dijo, yo tengo todo lo que vos me hiciste. Me dijo, y él me trajo lo que él le hice a él. Porque en total ya hice más de 500. Más de 500 Pero todo muñecos. por pedido. Hago pedido para lo que me pidan, lo que, ¿cómo que se dice? Personalizados. Hago unos personajes para centro de mesa, de cumpleaños. Podemos pedirle que nos haga una muñeca despeinada que representa a Yami, por ejemplo. No seas así. Un señor Pirebaí con la cara así. Pirebaí, No, aparenta eso. Miente, está mintiendo. Bueno, ¿y qué se siente trabajar y vivir acá en San José? ¿Vos sos de San José? Yo soy sanjosiana. Nacida y En esta mimada. casa nací. En esta casa acá. naciste, mira un poco. Y sigo hasta ahora. O sea que aquí me fui un rato a estudiar a Asunción 3 años para docencia. Me recibí, vine, trabajé aquí y me jubilé y sigo en mi casa. Qué gusto. Trabajando. ¿No te moviste? Para nada. ¿Y qué viste en todos estos años? Tranquilidad. Es un pueblo muy tranquilo. Es un pueblo Hasta hoy. donde da gusto vivir porque nos conocemos, no hay inseguridad como en otros lados. Estamos bastante Se vive tranquilos. tranquilo todavía, Sí, como se diría. Muchísimo, muy tranquilo en este pueblo. Qué gusto. Solamente que cuando uno tiene comercio y cosas así es un poco apagado. Pero ahora, gracias a las redes sociales, uno puede expandir su trabajo. Se está moviendo. Así es. Y se está yendo el trabajo a otros lugares, a otras ciudades. Así, y a otros países también. Ah, sí, luego. Así luego. Mira qué Piden, por gusto. ejemplo, para recuerdo, una muñeca vestida de paraguaya y llevan a otros lados. Ya me pidieron para Estados Unidos, Mira qué bueno. para México y así distintos países. Qué gusto. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Volkswagen. San José Los Arroyos. Vos sabés que tenemos la otra vez, también nos compartieron un libro, pero nos llega ese libro, es prácticamente un tríptico de la Fundación de Nueva Colombia. Y eso yo le decía, no importa aunque sea una hoja, pero si hay algo... Sí, sí. Acá, por ejemplo, las investigaciones que hizo mi papá es sobre cómo, o sea, que una comparación de la historia, porque hay datos que dicen que se fundó en cierto año, pero aparecen datos mucho antes, entonces él compara todo. Y también la parte de la leyenda, que él hizo una tesis con respecto a eso cuando estudió relaciones públicas.
Sí, eso nos habían dicho que hay 2 fechas de Sí. fundación de San José, ¿verdad? Y ahora mismo hay un profesor jubilado también que está queriendo escribir un libro de San José, que se puso en contacto conmigo. Quiere hacer más, o sea, que con datos más recientes también. Claro, hacer el cruce. Así es. Acá decía el libro. Ese era mi padre. Este es tu papá. José Vidal Piñol. Así es. Nacido en Tarragona, España. Sacado del Archivo Nacional y del historiador nacional don Rafael Velázquez, los datos oficiales. Sí, así mismo. Estos datos del Archivo Nacional y de don Rafael Velázquez desmienten categóricamente las supuestas fundaciones de finales del siglo XVIII. La Revolución Comunera tuvo 2 etapas, la primera iniciada en 1644, que duró 6 años y concluía en el año 1650, la segunda se produjo en el año 1717. Bien, pues nosotros tenemos una pequeña biblioteca. ¿En serio? De Mbae Chapa, con muchísimos libros que nos van obsequiando en todas las ciudades a las cuales vamos, así que va a formar parte de nuestro... Me alegra mucho eso. En nuestro archivo y en nuestra biblioteca en Mbae Chapa. Qué bueno. Gracias, profe. Gracias a Un gusto. ustedes. Gusto nuevamente. Dale, dale. Agüille manteame, agüeruco enseñé, rico subi pura hey, arito bebé, agüille manteame. Yase akwarahu, do aveima, o cañen borahu, do yeveima, tapere, de hueca tú te quiere o yo quiere, ya jamón bebé. Bueno, algo muy particular de la ciudad de San José, estamos grabando en la ciudad de San José de los Arroyos, es que en la plaza hay unos murales de los cuales queremos entender mejor y explicarle a la gente, profe. Exactamente. Nosotros estamos con un proyecto para poder utilizar y poder llevar también que cruce fronteras. Estamos haciendo un proyecto para que San José sea reconocido como capital de los murales, también aparte de capital de la jovialidad, de la hospitalidad y de la solidaridad. La característica del sanjosiano es justamente esos 3 valores que tenemos. Nosotros la primera vez que le conocemos a alguien tenemos tanta apertura con ellos que somos muy hospitalarios. En tiempos de necesidad, por ejemplo en el COVID, en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, se formaron grupos que llamaban, por ejemplo, Trabajando Juntos o Cobijando Corazones. Entonces por eso que acá el sanjosiano no necesita por la ayuda que le dan ellos. Entonces tenemos eso como capitales, de la hospitalidad, de la jovialidad y de la solidaridad por eso. Entonces, y también estamos con este proyecto de los murales, que justamente Vamos a mostrar un poco. La Intendencia Municipal estaba haciendo estos proyectos. Este es el legendario Cuacahui, es un cuá donde, según la historia folclórica de San José de los Arroyos, el cacique Mandí comandaba esa comarca y hasta ahora existen, que nosotros vamos a visitarlo después, hasta ahora existen este cuá, ya un poquito modernizado, se le hizo un lago, pero este es un cuá del cual nunca se seca. Inclusive abasteció en tiempos de sequía a muchas ciudades del país que venían en carreta, venían en camiones, en balde, y es un cuá que nunca se secó. El famoso Icuacahui. Estas son las imágenes de los 2 santos patronos, que es San José Esposo. San José Esposo. Y la Virgen de los Remedios, que también vamos a estar visitando esa iglesia que los sanjosianos, a través de ayudas de sanjosianos residentes en otro lugar, se había construido la iglesia. Y esta es la Virgen de los Remedios, este es San José Esposo. Como una fuente de economía, de trabajo en la agricultura, y dentro de eso está la caña de azúcar. Entonces, una representación de esto
este mural, la representación del cultivo de la caña de azúcar y la venta que llevan, por ejemplo, a la fábrica de azucarera. Famoso cañaveral. Cañaveral, entonces este es el representado a través de este mural. Y acá tenemos más, vamos a ir recorriendo. Anualmente nosotros, nuestra fiesta patronal es en tiempo de Cuaresma, entonces mucha festividad o celebración no podemos hacer, entonces el 14 de mayo es la fiesta prácticamente tradicional de San José, que empieza con el desfile. Acá los jóvenes se preparan un año para un desfile estudiantil, entonces esa es la celebración y acá suele ser la concentración. Entonces esta plaza está en el centro de la ciudad. Este vendría a ser el centro de la ciudad de San José de los Arroyos y se le puso el nombre de 14 de mayo, ya que la concentración se suele hacer de esas festividades patrias, se suele hacer en esta plaza. Entonces le pusieron el nombre de 14 de mayo. Excelente. Esta es el mural de la iglesia actual. Claro. Ya cuando visitemos vamos a conocer más la historia de la iglesia. Entonces esta es la imagen de la iglesia actual. Acá le tenemos al indio Mandí. Mandí. Él comandaba estos lares y un día desapareció él. Él era el cacique de esta comarca y a lo mejor había una disputa entre el agua que él manejaba, el manantial, también había un camino real. Entonces hay varias hipótesis, pero él desapareció. Entonces Mandí Ojó. Entonces esta zona al principio se llamaba Mandijó. Entonces antes de llamarse San José, me dijeron era sí, Mandijó. Mandijó, es la historia folclórica de San José. Después San José de Dos Arroyos. Partido por Dos Arroyos. San José partido de Dos Arroyos. Dos Arroyos, porque limitaba entre el arroyo de Gabú y terminaba en el arroyo de Acá. Por eso que se llama de Los Arroyos. Luego, y ahora San José de los Arroyos. Luego la parte religiosa es que se había encontrado la imagen de San José envuelto en piel de oveja. Se había encontrado y el dueño de ese lugar, casi siempre antiguamente las ciudades se basaban alrededor de la iglesia. Siempre. Entonces, y se iban esparciendo. Entonces, en ese lugar se había encontrado, en el lugar actual donde está la iglesia, se había encontrado la imagen de San José de los Arroyos, San José, y se le había puesto de San José. Al independizarse el arroyo Gabú con Cordillera, entonces quedó de Los Arroyos. Correcto. Entonces por eso que se llama San José de los Arroyos, no es porque tenga muchos arroyos, sino porque anteriormente estaba estaba limitado entre dos arroyos. Y ahí se representa, por ejemplo, el Mandí en su cachiveo, explorando la zona y cuidando su comarca. Mandí Ojó, Mandí se fue. Sí. No todos juntos, es Mandí Ojó. Ojó. Claro. Pero después Mandijó se le llamó a la ciudad anteriormente. Y hasta ahora hay una compañía que se llama Mandijó. Está a un kilómetro. No, es Mandío, primero Mandí Ojó. Mandí Ojó. ¿Y por qué quedó en Mandijó? Y la ida de Mandí. La ida de Mandí. Mandijó. Mandijó. Entonces eso es. Y acá tenemos la conquista. Sí. También tenemos en otras partes los murales, en varias partes, representando allá, también acá cerca se ve. Esta plaza era el mercado Guazú de antes. Y eso se mudó, ahora tiene su propia construcción. Y ahí también está el mural de las primeras imágenes de que se recuerdan, que se había pintado ahí por la pared del mercado municipal. Excelente. Y tenemos en varios lugares turísticos, por decirlo, varios lugares emblemáticos, tenemos los murales hechos por artesanos locales, inclusive a mí también me tocó hacer algunos murales. Entonces ese es nuestro proyecto, de repente para que tenga más vida, para que la gente pueda venir a la plaza a observar, a hacer un poquito de historia también a través de eso, aprender. Así que ya saben, cuando estén por la ciudad de San José, vengan a la plaza y van a poder ver
todos estos murales y por supuesto disfrutar de esta hermosa ciudad. Sembaraca mía, siete de púa. Rey guapa y te va a sembar en mi a lo pura jeita cosa jai juez te vamos murió pues estaba guavira por ti. Caballero pueblo se te pomo beba. Y que tuve iba y subí a beber. Mi tatene y se hacemos pa' de cebaje, saga y cruzaba la cueva. Llego a tapeario iba un pepe baixao soñemos se camba por ahí ya un baje a por ahí te va a guavira por ti cogete lo esa gaúa al menos con Ana hoy quemaron ellos se camba, se moquera y no va a ni viene a guavira pote. A mí que eres hombre Aime. Te vayas hoy te mando ovejas más. A mí le penaco y voy a perenda y por y cuñán de coviana. Se embaraca mía se te de púa. Hemos canas de coser esa. No pises el guimba, se añandurado esa gaúa y guavirá porque. Hola, profe. Espera que vamos a grabar. Ya estamos grabando. No queremos perdernos el saludo con la profe. Muy amable. ¿Cómo andamos? Bien, bien, gracias. Venía acá en la sombra que es el mismo precio. Venía acá, profe. Sí. Acá ya estamos mirando un poco. Se huele historia. Sí. Presentate para la gente, después vamos a... Aló. Ya está. Quiero que te presente para la gente. Bueno, muy bien. Un placer recibirle. Yo soy Nida Silveria Rodríguez de Franco. Nida. 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 Femenino de nido. Sí. Encantado, profe. Dice que vos le formaste a muchas personas. Y sí, todo el tiempo y sigo hasta hoy de la gente que me necesitan mejorar su dicción, su vocalización. Yo estudié dicción, estudié oratoria. Sí, yo también. Me ayudó bastante. Soy profesora de... Yo soy profesora de declamación. La declamación tiene 14 áreas. 14 áreas tiene la declamación. Dicción, vocalización, elocución, memorización, en fin, 14 áreas. Esos 4 tengo. ¿Sí? Decime un poco lo otro, a ver si tengo todito. Memorización. Hasta memorización, es verdad, empezamos. Vocalización. Tengo. Dicción. Tengo. Elocución. Tengo. Memorización. Tengo. Expresión. Soy súper expresivo, claro. Tengo. Y en fin. ¿Después? En fin, no recuerdo en este momento. Profe, sí. También tiene pirevaición. Pirevaición. Sí, pirevaición lo saca. A veces cuando la profesora está pirevaición. Eso
Eso es parte de la expresión cuando yo actúo, de Pirebaí, ¿verdad? Sí. No, es que tenés siempre Pirebaí. No, yo actúo nomás, actúo. Bueno, y contanos, ¿hace cuánto que estás con el arte de la declamación y todo Y esto? desde, por lo menos... ¿Nacida y más criada en San José? Sí, sí, con mi padre yo comencé a declamar en los recasos de mi padre, que Mira. él declamaba, él y me enseñaba, pero después en forma profesional con la señora Azucena Celaya de Molinas, en Asunción. Aprovecho este momento para saludarle a mi amiga Clara Franco, que vive acá al lado. Fue mi alumna. Que fue tu alumna. De muy chica, ella ya era... Muy chica, está todito los hijos de José Franco. Pero ya era muy charlatana ya de chica. No tanto. ¿O no tanto? Pero sí tenía... Su hermana es cantante. Cantante, sí. ¿No recuerda el nombre de la hermana que está en Estados Unidos? A ver un poco. Meli, ¿verdad? No. Monse. Montserrat. Monse, cantante, sé que está en Estados Unidos. Así es. Y ella fue mi alumna también. Y por la gracia de Dios, quienes fueron mis alumnos, en el lugar donde está, ellos se promocionan. Qué gusto. Sí, porque desde los 4 años se enseña la declamación. 4 años en adelante uno ya puede... Desde los 4 años. Cómo mover los labios, cómo pronunciar de A a Z, porque nosotros pronunciamos solamente en la casa, en la calle, pero no lo hacemos como debemos hacer. Esa es la parte de la vocalización, de las letras, Claro. del abecedario completo, de A a Z. Pronunciar bien, masticar bien las palabras, me decían a mí. Masticar, sí, bien, y no evitar que la voz no salga de la garganta, sino que salga muy de afuera nomás. Y, en fin, tiene su técnica, pero aprenden enseguida ellos. Hay niños que enseguida aprenden y esto ya va de por vida a ellos. No es que desaprenden, no desaprenden. No, Lo que aprendieron ya aprendieron y les sirve mucho. Por eso dicen que el estudio es para toda la vida. Así mismo. Y no te quita nadie lo aprendido. Y yo hasta hoy no puedo descansar, no puedo decir, bueno, me dejo. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan, sus padres, mis alumnos, le traen a sus hijos de 4, 5, 10, 12, 15 años, algunos mayores, algunos van a ser diputados, por ejemplo. Y yo tenía de Villarrica un diputado que venía a estudiar cuando fue electo, y en fin, y para todos, mayores, menores y niños. Y uno nunca deja de estudiar puedo dejar, o de aprender. Y a mí me gusta, me encanta, porque de niña luego ya aprendí. ¿Y nos va a declamar algo? Sí, si quieren. Por favor, donde vos digas nos vamos y... No, ¿cómo no? No, en cualquier parte. Donde vos digas. Lo que digan nomás, lo que quieran, no sé qué Sí, quieren escuchar. que lo que vos nos quieras declamar. Bueno, en paz, de amado Negro, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto que a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, pero en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amada. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Gracias, gracias. A profe Nida de San José de los Arroyos. Sí, sí. Un gusto conocerte y poderte saludar y hablar contigo, profe. Muchísimas gracias por el privilegio de haber venido a saludarnos y a traernos un mensaje muy interesante, importante para nosotros. Porque nos sentimos un poco importantes. Porque no éramos nada. Todos somos importantes. Así es. Dios nos hizo, nos dio la vida y porque somos importantes. Y depende ya de nosotros para que nuestra vida sea importante.
y no caiga. ¿Verdad? Así mismo, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Ha sido a gente que vemos tu programa. ¿En serio? Muy interesante, a través de ustedes. Gracias. Se conoce el Paraguay, de las comunidades, su historial, Realmente. todo. Y cosas maravillosas que siempre muestran a través del programa televisivo. Gracias, Y Juan te Carlos, felicito. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Veo que tiene muchas cosas antiguas. Sí, acá tenemos como un pequeño museo Herencia. familiar. Y es una herencia. Herencia de sus padres. Todo. Esa mesa cuadrada era en la época la farmacia aquí en San José, que ahí está el cajón todo completo, todavía esa mesa tendrá más o menos, sí, 80, 100 años más o menos esta mesa. Aquí viene nuestra hija, la única. Ella es la única. Esta es estos son los botones de la puerta, y esto tenía compartimiento, y aquí las medicinas. Y esta era la farmacia. Mi finado padre, mi abuelo, trabajó con un señor destacado de San José de los Arroyos de la comunidad, que es Ángel Indalecio González, Ángel y González. Y nosotros que tenemos edad, estamos seguros de que Alfonso Loma fue compuesto por él. Por Ángel Indalecio González de San José. En una de sus vidas, cada guatemalteco queda lejos. Nosotros ya escuchamos ese nombre en algún lado. Sí, sí. Y nosotros que Juan tenemos edad acá, Indalecio. sabemos de Porque que... cuando me dijiste el nombre, yo dije, yo escuché ya ese nombre, ¿verdad? Sí, no, sí. no me recuerdo en qué ciudad Sí, sí, y sí. bajo qué concepto. Sí, pero después parece que él no registró esa música en APA. Y después la gente, no sé, siempre No, se aprovecha. se aprovecha. Y esta es una balanza de la época, tiene 100 años, y son platos de bronce, y ahí están, estos son todos originales de la época. Acá mis padres tuvieron almacenes, y esas son las pesas de 80, 100 años que está ahí. O sea, todo lo que vemos acá es entre 80 y 100 años. 80 y 100 años.
Estas las básculas que se compraba algodón. Acá se construyó este depósito para compra de algodón en la época. Y justamente el bisabuelo de él, que era un señor Pascual Giacobi, era como un ingeniero de la época, y él es el que hizo estas cabriadas, estas maderas, el sostén del techo, estas cabriadas. Esto es de la época también. Sí, así es. ¿Y cuánto tendrá este techo? Esto tiene cientos de toneladas ahí arriba, porque las tejuelas son como más pesados que 2, 3 ladrillos habituales, cada tejuela. Y tiene cientos de toneladas. Y está intacto el techo. Está original. Y esta fue el serrucho de vuelta de mi abuelo. Aquel serruchito al que está allá arriba. El que tiene la hoja fina. Sí. Ese tiene para regular en ambos ¿Ese es el que se hace entre dos? No. ¿O uno solo? Uno solo, pero tiene la hoja fina, entonces se pueden hacer círculos de madera, como ruedas así, de carritos, de todo. Y eso que está abajo fue original de un Guayaquil. Esa es la flecha del Guayaquil, acá del Paraguay, del Alto Paraná. Esa. Con esta flecha que tiraron a nadie. Le hirieron a un blanco que trabajaba en el monte y fue atendido y le sacaron la flecha, tenía todas las cuerdas, tenía la flecha, y esa es de Pindó. De Pindó, y todo completo. Aquella es el tronzador que dice que entre dos se trabajaba. Que está allá. Y esta mesa fue de mi abuelo y mi padre. Esa mesa tiene más o menos 130 años, más o menos eran las mesas. Antes pues no había mesas, estas cuadradas. Esta. Miren cómo ya se gastó todo eso de abajo, de poner de pie encima por... Tenemos mucha historia en la ciudad de San José, así que... Y este reclinatorio era de los abuelos de Carlos. Mira, ese estuvo en el templo parroquial acá. Para rezar, el que te arrodillas para rezar. Sí, para rezar. Sí. Y estas lámparas eran las lámparas, no habían electricidad y eran las que se encendían para iluminar en las noches. El famoso lampión. No, este es lámpara. Este ya es lámpara. Allá está el lampión, allá está colgado. El que está allá atrás. Y ahora ella es nuestra única hija. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Está de visita. Bienvenida a San José. Muchas gracias. Y a nuestra casa. Un gusto. Ella es la propietaria de un establecimiento que está cerca del arroyo de acá. Ahí lo que tiene que ir. Al arroyo. También, sí. Es Podemos pasar hasta el arroyo. Una casa familiar, pero también es... Tipo posada. Sí. De todo. Sí. Tienen una casa familiar basada en un establecimiento de todo. En Don Carlos Roga. Don Carlos Roga se llama. ¿Cómo se llama el lugar? Instagram. Don Carlos Roga. Don Carlos Roga. Le llamó, sí. Así le llaman. Es su casa. La casa de Don Carlos. Es nuestra casa de campo. Pero en nuestro verano lo que más se busca es refrescarse, así que con el arroyo. Y puede mirar usted ahora en su... Ya está. Ya está. Le agradezco. A vos, dicho. Muchas gracias. Y a todo el equipo. Profe. Gracias, muy amable. Que sigan siempre haciendo conocer el Paraguay. Gracias, don Carlos. Te felicito por tu programa. Gracias, don Carlos. Guaraní siempre nos acompaña en cada viaje. Para hacer un almuerzo rápido les recomiendo elegir, por ejemplo, una butifarra. Esta entraña es espectacular. Ya probaron la entraña, si no les recomiendo. Entraña es un corte muy noble, muy rápido, en vuelta a vuelta y ya está. Nos puede faltar un matambrito. Y les recomiendo esta morcilla del abuelo. Esta es la morcilla parrillera. Hay muchos sabores para que elijas y disfrutes de estos sabores espectaculares. Nuevo lanzamiento de Guaraní, el abuelo, embutidos. Bueno, estamos en Don Petite, ¿es así? Sí, Don Petite. ¿Tu nombre? Katia Petite. Katia Petite. Ahí está el cartel que nos están recibiendo. Y lo mejor de recorrer el Paraguay es compartir con la gente. Y cuando hay que brindar, brindamos con Coca-Cola. Sí, siempre. Llorador el agua de Coca-Cola. Lo máximo. Y por supuesto tenemos la retornable. Paga solamente el líquido. Vení que don Fidelino vamos a brindar nosotros acá.
don Fidelino que está de temprano con nosotros. ¿Tenés un vaso más, Yami? Sí. ¿Y esto puede usar? Ahí hay otro vaso más. Sí, yo ya compartí. Ahí está. No es nada despreciable esta mesa. Ah, la pucha. Que nos brinda. Hay café que... Brindamos acá con Katia, ¿verdad? Sí, Katia. Katia, gracias por recibirnos en tu local. Encantada de recibirles, un honor para nosotros. Y de paso también que nuestra ciudad sea un poquito más conocida y la gente pueda llegar. Porque con la ampliación de la ruta quedamos un poquito rezagados aquí, es muy silencioso. Y yo creo que esto va a servir muchísimo para que la gente pueda conocer y bueno, pueda entrar por lo menos a nuestra ciudad por la comida, por lo menos, o por cualquier atractivo que ustedes ahora están mostrando. Pero justamente eso nos hablan en todas las ciudades que tuvieron el paso de la ruta, ¿verdad? Que por un lado es un progreso, pero por otro lado muchas veces las ciudades quedan escondidas, ¿verdad? Entonces por eso siempre en los programas que grabamos en ciudades que tuvieron el paso de la ruta le decimos a todos los seguidores de Baella Chapa, ingresen a las ciudades, conozcan, visiten, porque hay muchas cosas muy positivas para conocer y para descubrir. Sí, totalmente. Y bueno, uno quizás piensa que en San José no hay nada, pero bueno, es una ciudad tranquila, esa paz que necesitamos, ese silencio que muchas veces en la ciudad no tenemos, y yo creo que San José es el lugar ideal. Ya también van a estar conociendo otros hospedajes y eso, que la gente pueda venir a conocer y pueda reconectarse aquí en el interior, ¿verdad? Y San José Los Arroyos es el lugar. ¿Vos naciste en San José? Sí. ¿Sos sanjosiana? Sanjosiana, sí. Orgullosa de tu ciudad. Sí. Mi bisabuelo es lo que era italiano, pero yo ya soy paraguaya. 100%. Paraguaya, 100% ya. Bueno, así que les invitamos a todos que vengan a Petit. Sí, Don Petite. Don Petite. Sí. A disfrutar de salado y dulce. Sí, dulce no tanto, pero de a poquito vamos a ir entrando también en eso. Miren lo que sí, es. Café también tenemos para disfrutar y todo, chipa, las tartas también que son nuestra especialidad, la tarta de queso. Mira la chipa abatí que chipa abatí. Esto está a disposición si quieren comer, probar. Preparamos exclusivamente para ustedes. Muchos clientes ya entraban así, no se puede vender, no se puede tocar. No, claro que sí. Bueno, así que están todos invitados, les esperamos. Bueno, queremos agradecerle acá a mi tocayo, señor Orlando Benítez, ¿verdad? Sí, Orlando Benítez. Por recibirnos en este hotel Granja Rural. Sí, Granja Hotel Buyajá. Es una granja, es un hotel rural, un emprendimiento familiar que estamos teniendo hace aproximadamente 8 años. Y la verdad que creció bastante el emprendimiento, hay mucha disponibilidad en ocupación. La gente puede llamar, puede reservar, puede venir. Así mismo, tocayo, sí, así mismo tenemos 14 habitaciones disponibles. Por suerte y dependiendo del clima también estamos teniendo mucha gente, ¿verdad? Y la gente puede llamarnos a la línea 0976 190 657 y 0983 190 657 para cualquier información y las reservas. Excelente. En las redes sociales también me imagino que estamos. También tenemos en el Facebook Granja Hotel Buyajá para ver las fotos, todo lo que tenemos del hotel. Excelente. Te agradezco, Orlando. Gracias, tocayo. Gracias por visitarnos. Un gusto. Igualmente.
Bueno, estamos recorriendo lo que es la laguna de esta hermosa ciudad de San José de los Arroyos y hablar un poquitito, intendente, de la historia de esta laguna, qué pasó, desde cuándo se tiene, porque hoy es un lugar de esparcimiento. Hoy un lugar de esparcimiento. Realmente esto era una laguna en la época del 40, del 50, donde la comunidad en sí utilizaba mucho, pero no como hoy para esparcimiento, sino era para venir a lavar su ropa, para llevar agua para sus animales. Lastimosamente, después vino un intendente municipal que cerró la parte que sería oeste de la laguna y bueno, eso hizo que se colmate todo este lugar y quedó en la nada, ¿verdad? Entonces nosotros con esta administración, en el anterior periodo, gracias a un capital privado, en este caso Azucarera Paraguaya, ASPA nos hace todo el trabajo de movimiento de suelo y nosotros por recursos de royalties decidimos hacer toda la parte del caminero propiamente dicho. Le pusimos un gimnasio, le pusimos unos faroles, un poco para darle funcionalidad al lugar. Y como estábamos hablando, hoy también nuestra gente ya quiere hacer deportes al aire libre, ¿verdad? Y este lugar funciona para eso. Y cumple esa función. Y a la tardecita, a la mañanita, y mucha gente viene a caminar, a hacer ejercicios o simplemente viene a sentarse y mirar el lugar. Acá tenemos el tipo la compuerta, ¿verdad? Donde se define el límite. Así mismo es. Lo que también decidimos es no alzar mucho la cota del agua por la peligrosidad que eso también tiene, pues esto tiene casi 4,5 metros si se va a llenar todo, pero decidimos dejarlo en 1,5 metros, 2 metros, por la seguridad más de los niños. Claro, por si cae alguien que no tenga mucha profundidad. Así mismo. La verdad que es un lugar maravilloso. Si podemos mostrar hacia allá, Chano, tenés un lugar de caminata espectacular, parque, y de por sí genera un ambiente agradable ver un espacio de agua. En cuanto al calor, también de repente tiene un movimiento diferente. Te tranquiliza la vista, ¿verdad? Cuando vos venís acá es un lugar parece de paz. Yo creo que cumple su función desde todo punto de vista, ¿verdad? Para la gente que quiere venir a descansar, para la gente que quiere venir a hacer deporte o para la gente que está triste también, para todo tipo de gente está la laguna. Fíjate que están los banquitos para sentarte y relajarte. Y allá vemos nuevamente otro mural que nos había dicho José, de que es una ciudad que tiene muchos murales. Sí, lo que pasa es que también la historia muchas veces a la gente que viene a nuestra comunidad, como vos lo viste ya en la Plaza 14 de Mayo, también quisimos mostrar un poquitito la historia de San José, donde existe allá, que vos ves el cachiveo, donde está un cacique Mandí, que era nuestro cacique de la zona. Entonces quisimos recrear en ese mural que el cacique Mandí vivía en este lugar, donde él, ¿verdad?, cazaba, pescaba, y si vos te fijas en la mano izquierda donde estaban, ¿verdad?, las chozas de los indios, de los niños, y por otro lado la mano derecha donde nunca falta, que es los evangelizadores. En ese mural se ve donde se le está evangelizando en este caso a nuestros indígenas. Espectacular. Vengan a la ciudad de San José de los Arroyos y disfruten de la naturaleza y disfruten de un ambiente cálido con gente espectacular. Y amigos, siempre era un momento exacto para